Por eso estamos como estamos. Doctor Elizondo Mayer Serra, ahora sí, de lleno contigo. Esto de los impuestos a un grupo cautivo y dejar a otros en libertad de hacer lo que sea y no pagar impuestos como el comercio informal, esta falta de decisión, de voluntad para ampliar la base gravable por parte del gobierno. Mire, Pepe, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. Yo creo que son 3 temas que hay que mantener separados para entenderlos mejor. Tú puedes mover las tasas, como sugiere, y voy a hablar de ello Gustavo de Hoyo, y sin embargo no meterte con el comercio informal. Yo creo que el primer tema que hay que discutir ¿son las tasas de impuesto sobre la renta para las empresas en México competitivas o no? Y claramente no son competitivas. Las de Estados Unidos son, si le sumas todo, de acuerdo a un reciente estudio de KPMG, si le sumas todo, las de Estados Unidos son un poco más competitivas que las mexicanas. Solo nos superan en no competitivas Brasil. Canadá es significativamente más competitiva que las mexicanas y por supuesto eso afecta pues, la capacidad de invertir en el país. No es el único elemento porque pues, tú puedes bajarlas mucho y si en Acapulco te andan tiroteando pues no vas a invertir en un nuevo hotel. O sea, hay otros factores que afectan la inversión, pero claramente las empresas mexicanas que pagan impuestos traen una carga fiscal muy alta. El segundo tema, Pepe, es el de los impuestos al consumo, el IVA famoso, que fue la parte final de tu entrevista. Claramente es un impuesto que tiene un impacto en los que menos tienen, en la medida en que, pues como porcentaje de lo que consumen, los elementos hoy no gravados como las medicinas y los alimentos les pegan más, pero es cierto que en el volumen total de consumo, pues quienes tienen más dinero consumen más cosas y hoy el salmón y resultan más beneficiados. Exactamente, hoy el salmón importado, el queso importado, una serie de cosas muy caras, pues no cobran IVA, no incluyen el IVA. Entonces hay una ecuación de equidad, una situación de equidad que habría que meditar. Y un tercer tema es el último con el que tú abriste, que es ¿por qué no le cobran a todos? Y no solo a los informales, ¿por qué la Secretaría de Hacienda no fue capaz de detectar los movimientos en las cuentas de los sinvergüenzas y familiares de Duarte que andaban desviando lana del gobierno, del gobierno de Veracruz, metiéndola a las cuentas de empresas fantasmas o personales, sin que Hacienda dijera, boca es mía? Entonces no solo son los informales, son todos aquellos individuos de muchos tipos, políticos con conexiones, empresarios que no pagan impuestos. Si tú ves la lista de quienes cuando se hacen estudios de esto no pagan todos los impuestos, son muy grandes. Entonces hay toda una serie de actores que se saben proteger y también sobre ellos habría que estar pensando cómo se puede amarrar mejor las capacidades de Hacienda y además la voluntad de ir, aunque sea un gobernador poderoso o su esposa por la cual está pasando dinero que no puedes explicar, pues la Secretaría de Hacienda tiene que ser capaz de actuar rápidamente. Ahora bien, dice el secretario de Hacienda que no es momento para bajar los impuestos. Entonces, ¿cuándo va a ser momento? Nunca es momento. Y tú repreguntaste muy bien, pues ¿cuándo va a ser momento? Claro. Nunca. Yo creo que en un sentido tiene razón el secretario, que es en el siguiente. México ha hecho un esfuerzo de aumentar la recaudación, de disminuir en alguna medida el gasto público, porque nuestra deuda estaba creciendo de una forma rapidísima. Y finalmente el secretario ha logrado contener el gasto, y la deuda como porcentaje de la riqueza total del PIB está empezando a caer. Entonces puedes decir, ahorita que estamos finalmente enderezando la nave, no es buen momento para hacer los cambios fiscales. Yo creo que aquí se puede hacer una discusión un poco más amplia, Pepe. Primero, si haces una buena reforma fiscal, puedes estimular la inversión, estimular el crecimiento y ampliar el PAI. Yo no creo que sea que todo el recorte se pague con disminuyendo las tasas, porque esa teoría que es la que quieren defender Trump para Estados Unidos no funciona así. Una parte es crecimiento, pero algo vas a dejar de recaudar. Pero la pregunta, Pepe, es, yo te lo pregunto a ti que los conoces, ¿no hay ningún gasto del gobierno que se pueda recortar todavía? ¿No crees que le sobran cosas? Tenemos mucha información sobre los gastos
excesivos de el Senado prometió, por ejemplo, austeridad en este año por el gasolinazo, no cumplió. Entonces muchas partidas traen una inercia brutal que se podrían recortar. Podrían hacer los partidos políticos un esfuerzo de cambiar la ley, pero ellos cambian las leyes cuando lo necesitan para poder disminuir lo que nos cuestan los partidos políticos, las elecciones, etcétera. Entonces, pues podríamos hacer una combinación de una recorte en las tasas con un ajuste en el gasto para poder permitir un mayor crecimiento, porque el gasto público, Pepe, en general es muy poco eficaz. Ese gasto no genera en México más crecimiento, pues porque se va en cosas suntuarias, en viajes por quién sabe dónde, en carreteras mal hechas, en burócratas que no trabajan. Entonces sí hay un margen de recorte y es mejor un gobierno que no tenga mucha lana extra, porque ya vemos que luego la utiliza de formas no siempre muy claras en los procesos electorales. ¿De qué manera gravita el tema corrupción en todo esto? Difícil. ¿Es común denominador? Por supuesto, es común denominador en la evasión que decíamos de gente que debe estar pagando impuestos, en el gobierno con una capacidad de gasto muy poco eficaz, en general esta sensación de no equidad que hay en el contribuyente, de que yo estoy pagando y veo que mi vecino no y no le pasa nada, y es por supuesto una de las razones por las cuales pues el gobierno, una obra que debería costar 100, le acaba costando 200, pues ahí hay todo un intercambio de recursos que hace que el gasto público para lograr algo le consuma mucho más. Entonces, a todo lo que estás diciendo habría que sumar una actitud de lucha contra la corrupción, de mucho mayor voluntad política. De mucho mayor voluntad política y sin tantos resquemores políticos de los momentos en que se aplique la ley a secas. Y en los hechos, Pepe, porque como está diseñado el Sistema Nacional de Anticorrupción, que es algo que han avalado los principales partidos políticos de México, incluido el PRI, es de construir instituciones autónomas como el famoso fiscal anticorrupción, que sea una persona proba, no vinculada políticamente con nadie y con instrumentos para perseguir a la corrupción, no porque este es mi amigo y este es mi enemigo, sino cualquiera que haya violado. ¿De qué planeta vas a traer ese personaje? Pues mira, sí los hay. Tú te sorprenderías de la cantidad de gente. Sí, claro que los hay, es una ironía lo que estoy diciendo. Sí, yo sé. El problema es que un sarcasmo. El sarcasmo lo entiendo, pero es más bien en qué planeta vas a conseguir a los legisladores que quieran aprobar ese cuate, que es donde se ha atorado este nombramiento. Incluso si vemos el famoso Sistema Nacional Anticorrupción, ahí nombraron muy buena gente, pero esos señores no tienen dientes. El que tiene dientes es el fiscal. Y ahí, por supuesto, hay una mucho mayor reticencia a alguien que no sea controlable. Te agradezco mucho, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Y te lo agradece más la audiencia. Gracias, buenas noches. Pepe. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra nos explica. Por eso estamos como estamos.